Uno vive siempre pensando en que de alguna forma u otra lo que uno hace, lo que uno piensa, lo que uno compra, lo que uno busca en los teléfonos, tiene alguna incidencia en lo que a uno le venden. De hecho, hace unas semanas yo hablaba con un grupo de amigos sobre una publicidad que empecé a notar en mi cuenta de Instagram relacionada a una dieta que ni me interesa y no creo que me interesara nunca, llamada keto, sobre la que estuve comentando con un amigo que sí la practica. Y desde que yo dije la dieta keto, los keto ahora están muy de moda y todo el mundo está en keto. Bueno, Tengo una amiga que está vuelta loca. esa palabra, Realmente, el cambio que le ha dado es bueno, pues radical. bien por ello. Pero Bien. esa palabra de mi boca nunca había salido. Y yo recuerdo que luego de una conversación extensa sobre el particular con un amigo, pues yo empiezo a ver al día siguiente en los anuncios y publicidades de Instagram que comienzan a venderme asuntos keto. Digo yo, pero ven acá, yo nunca he buscado esto. ¿Cómo de alguna forma u otra, justo hoy, me empiezan a llegar esto? Y uno con su paranoia constante en esta época donde la paranoia es justificada por los múltiples medios a través de los cuales se puede rastrear nuestro comportamiento, empecé a pensar, cónchale, de pronto es que el micrófono de mi teléfono recogió esa palabra. No, no, yo me preocupo por ruso nada más cuando hay elecciones. Esto era nada más un tema de la dieta keto. Digo yo, bueno, ¿y qué pasa? Pues resulta que yo no estoy tan loco ni tan perdido con aquello de que los micrófonos de los teléfonos pueden ser utilizados, y al efecto muchas veces lo son, para identificar palabras claves con la misma tecnología que usa Siri, con la misma tecnología que usa el Echo 2 de Amazon, que es otro asistente, con la misma tecnología que usa el Cortana, que es otro asistente de Microsoft, para identificar ciertos objetos y ciertos productos. Y eso lo conecto con algo que estuve viendo anoche, que es lo que me inspira mi comentario de hoy. Es un documental sobre una empresa ya hoy en bancarrota, que jugó un rol muy controversial en las elecciones del año 2016 en los Estados Unidos, y hablo de Cambridge Analytica. Usted probablemente ha escuchado de la relación de esta consultoría en comunicación política y comunicación estratégica, que participó de múltiples campañas políticas, comenzó con financiamiento de unos donantes muy famosos del Partido Republicano y una familia muy rica, los Mercer, en los Estados Unidos, y Steve Bannon, que también recuerden fue el jefe de campaña de Donald Trump. Después que gana Trump la presidencia, se convierte en el estratega principal de la Casa Blanca hasta que se produce por diferencias con su jefe su renuncia. Esta empresa fue muy controversial desde el principio porque mostró ser brutalmente efectiva en la forma en que hacía comunicación política para los candidatos con los que trabajaba. Un caso antes de la campaña de Trump, que fue la joya de la corona de esa compañía, fue el caso de la campaña del senador Ted Cruz en Texas en el año 2014. Recuerden que los puestos, los curules del Senado norteamericano y del Congreso, en un tercio se rotan cada 2 años, por lo que hubo elecciones municipales, legislativas en el año 2014. Ted Cruz estuvo en último lugar y esta empresa, mágicamente, pero no mágicamente, por lo que le voy a explicar ahora, pues logra revertir una tendencia muy fuerte en la votación para llevarlo a la victoria. ¿Y cómo se mercadeaba Cambridge Analytica? Que es donde uno, la verdad, que tiene que pensar en el mundo en el que uno vive. Con un simple mensaje para los políticos que querían contratarla. Nosotros tenemos más de 5,000 puntos de data en cada potencial votante de los Estados Unidos. ¿Y qué es esto de puntos de datas o data points, como le llaman en inglés? Son esencialmente comportamientos, decisiones, expresiones, mensajes, cualquier palabra que pueda evocar algún aspecto del perfil psicológico de una persona que esté en Internet. Cuando usted compra, por ejemplo, libros, si usted compra mucho en Amazon, Amazon sabe todo lo que usted lee. Y entender cómo piensa políticamente una persona no es difícil cuando usted ve cuáles son los libros que esa persona compra. Pero lo mismo ocurre con la ropa, lo mismo ocurre con cualquier tipo de producto. Los humanos somos terriblemente predecibles en nuestro comportamiento. Y es ahí donde entra el rol interesante que juega la tecnología y la política. Estas campañas de lo que llaman en estrategia política el targeting, buscar a un objetivo específico de público. Y eso hoy es posible más que en ninguna otra época, porque evidentemente nosotros hemos dado con nuestro comportamiento, con los servicios a los que formamos parte, una mayor cantidad de información sobre nosotros mismos, que ahora muchas mentes muy inteligentes están empezando a conectar los puntos unos con otros y ver de qué forma toda la data que hay de todo el mundo en el Internet, que es una cosa exorbitante, pues puede utilizarse para múltiples objetivos. Y esto tiene un lado positivo y tiene uno negativo. El positivo
cuando se habla mucho de la revolución del Big Data, es que como nunca tenemos información sobre el comportamiento de muchas personas que pueden incluso informar la política pública. Google lanzó un programa piloto en los Estados Unidos para identificar los lugares donde podían haber brotes de gripe. ¿Y ustedes saben cómo funcionaba? Simple y sencillamente adaptando el algoritmo de búsqueda de Google para que cuando las personas empezaran a googlear en determinada zona geográfica síntomas de la gripe, medicamentos en contra de la gripe o la palabra gripe, de ahí inferir que probablemente muchas personas en una determinada zona geográfica estaban siendo foco de una posible infección viral. Eso solamente es posible si usted tiene una cantidad de datos agregada lo suficientemente grande dentro de un espacio geográfico para tomar una decisión. Eso es una aplicación fenomenal. Y como esa hay muchas aplicaciones muy interesantes. Sin embargo, el lado oscuro de ese Big Data, que es lo que este documental de Netflix, que voy a aprovechar para recomendárselo a ustedes, se llama The Great Hack, salió hace una semana. Voy a recomendar que lo vean porque el enfoque que le dan es distinto. Es el enfoque de cómo nosotros podemos, con el uso de los datos que existen sobre muchas personas en Internet, de alguna forma u otra, incidir de manera tal en las decisiones que esa persona toma, no solamente sobre lo que compra, sino específicamente sobre quién vota, que incluso muchos se sorprenden de lo maleable que puede ser la conducta humana, de lo maleable que podemos ser los seres humanos. Y muchos se preguntan si deben existir límites éticos a la forma en que la información de nosotros, que permite que algoritmos e inteligencia artificial puedan incidir en nuestras decisiones, nosotros las controlemos. No es mentira que la data se ha convertido en el commodity más importante de la modernidad, porque la data es lo que hace que las compañías más grandes de Internet y más poderosas adquieran el poder que tienen. Ahí es que está la raíz del poder, por ejemplo, de Facebook, de Instagram, del mismo WhatsApp, que mucha gente no entendió por qué pagar 19 mil millones de dólares por una aplicación de mensajería. Bueno, porque Zuckerberg vio en ese momento algo que muchas personas no entienden. Y es que no se trata de la plataforma, se trata de lo que se comparte a través de la plataforma, de lo que usted dice por ahí y de cómo la información que se comparte es potencialmente monetizable. Entonces, ¿por qué le hago esta reflexión? Porque aunque uno no lo piense, señores, y nosotros quizás no tengamos el grado de sofisticación en las campañas electorales que tienen los norteamericanos y economías más avanzadas y mejor interconectadas que la nuestra, uno sí debe preocuparle la privacidad. Uno sí debe preocuparle el hecho de que existe tanta información que consensualmente o no usted da de sí mismo en el Internet. Y hay pequeñas medidas de nuestros hábitos diarios que podemos empezar a tomar y que hacen más difícil que nuestra información pueda ser utilizada con fines comerciales. Una de ellas, por ejemplo, es utilizar algún explorador, y este tema quizá a mí me interesa porque a mí el tema de la privacidad siempre me ha interesado bastante, algún explorador que no deje rastro suyo o que constantemente los limpie de las páginas que usted visita. Por ejemplo, yo uso uno que se llama Opera, que cada vez que tú lo abres y lo cierras, elimina todo tu historial de Internet, todos los cookies, que son estos pequeños datos que deja el computador cada vez que se comunica con un servidor y que recuerda cuál es, por ejemplo, su clave o cuáles son sus opciones preferidas en un sitio web. Todo eso lo borra constantemente. ¿Y qué tengo yo que hacer? Tengo que constantemente recordar las claves principales, por lo menos, de los servicios que yo utilizo. Mucha gente dice que eso es una carga innecesaria, yo no quiero acordarme de todo eso. Bueno, hay que sacrificar algo. Ahora, mientras más automatizada es su experiencia en el explorador, navegando con el equipo móvil, piense usted que mayor cantidad de información privilegiada suya o información suya existe. Entonces, ya se acerca la época en que pensemos en esto. Y le digo algo, este último acuerdo al que llegó Facebook hace 2 semanas con la Comisión Federal de Comunicaciones en los Estados Unidos, en el que Facebook aceptó pagar una multa de $5,000 millones por la forma en que manejó la información que esta empresa, Cambridge Analytica, le compra a un profesor de la Universidad de Cambridge que ni siquiera sabía para qué era que se estaba utilizando esto y luego utiliza esa data de esos usuarios de Facebook para campañas políticas y para sacarle dinero. Por eso, por ese error y por lo descuidado que fue Facebook manejando la privacidad de los usuarios, miren la multa que le han puesto. La regulación del comportamiento de las grandes plataformas llegó para quedarse. Nix es el director de Cambridge Analytica. Kogan es el investigador al que le compran la base de datos en la Universidad de Cambridge, que tiene los datos de 87 millones de usuarios de Facebook, que utiliza Cambridge Analytica para mucho de la asesoría política de los Estados Unidos. Es el financista que está detrás del grupo de Cambridge. Que fue el socio. Y ni siquiera es de Cambridge solamente, es del grupo SCL, que es el dueño de Cambridge. Que fue el primer grupo que empezó a recabar información y de ahí es que nace Cambridge Analytica. Ese es el grupo principal.
Y Cambridge Analytica es una de las empresas. Entonces, Mercer y Bannon son los que se logran aliar en esto. Sí, son Los genios. socios. Y lograron mucho. Pero eso pone un dilema ético, como te digo Llegaron ahorita, lejos sin límites. en la comunicación. Ahí hay un dilema ético. O sea, ¿hasta qué forma Ellos podemos llegaron nosotros hasta donde permitir? el vacío de legislación le permitió. Pero eso cambió ahora. Sí, Y por eso ahora, esa es la razón. después del escándalo. No, pero que siempre se pone candado porque se roba. Exacto. Esa es la reflexión. O sea, por eso es que a Facebook se le están cobrando 5.000 millones de dólares ahora. Y por eso es que estamos empezando a pensar en los límites éticos que deberían existir y legales en el manejo de nuestros datos en Internet. ¿Cuál fue Entonces, tú mencionaste un documental? Hay uno que está en español que se llama Nada es privado, creo que está en Netflix también. lo que pasa es que Netflix dobla todo. El original en inglés se llama The Great Hack, que Sí. fue el que yo vi anoche. Pero doblado se llama como tú acabas de decir. Entonces, nada, cuide sus datos, piense en su privacidad, comprenda que ahora mismo todo lo que usted hace en Internet, alguien de alguna forma u otra lo puede utilizar para venderle algo. Y usted no sabe si en el futuro, si usted es hoy más cuidadoso con sus datos, quizá usted no sufra las consecuencias de menos privacidad que otras personas están sufriendo. Usted quizá no ve el valor intangible de eso ahora. Pero como se está convirtiendo la data en el commodity que se está convirtiendo, hay que pensar en ella y a tomar nuestra privacidad mucho más en serio de lo que le estamos tomando.